Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, soy Cristian Pucciarelli desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. En el día de hoy vamos a compartir el pasaje de Hechos capítulo 14 del versículo 1 al versículo 13, al cual te invito a leer. Dice desde el versículo 1: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvo allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Una de las enseñanzas más lindas que encontramos es que Pablo y Bernabé tenían un proceder. Iban y buscaban la sinagoga, donde había judíos y donde había algunos griegos que eran temerosos de Dios. A ellos comenzaba a entregarle la palabra. Seguramente lo hacían con convicción, con sinceridad, diríamos hoy con pasión. Y esa es la forma que nosotros también y que tú puedes hacer en este tiempo, predicar la palabra y llevar a aquellos que quieran escuchar, cambiar su realidad de vida. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no solo tener una buena oratoria, ¿no es cierto? No solamente buscar unas palabras especiales para predicar. En 2 Corintios 2, del 1 al 5, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia y él les dice: nunca fui ni prediqué con palabras persuasivas, no con una retórica excelente para convencerlo, sino dice ahí el pasaje que fui con mucho temor y temblor, y que vuestra fe no esté fundada en mis palabras, sino en el poder de Dios. Qué maravilloso saber que tenemos que predicar, llevar la palabra, pero no con nuestras propias palabras, sino con el poder de Dios, que Él nos utilice para poder llevar a nuestros parientes, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, la palabra de Dios, y que sea con demostración de poder de Dios. Que el Señor sea el que utilice nuestra lengua, nuestra boca, y poder transmitir el mensaje del Evangelio. Cuando ellos hicieron esto, es muy interesante que en el versículo 1 dice que hubieron nuevos creyentes. Algunos se convirtieron, entendieron el mensaje de salvación, entendieron el mensaje de la cruz, entendieron lo que hizo Jesucristo por sus vidas. En el versículo 2 dice que otros, al escuchar la palabra, se levantó una oposición, ¿no es cierto? Empezaron a corromper los ánimos de los demás.
En el versículo 3, al predicar la palabra, aprendemos que esto agrada a Dios, porque dice que la palabra de su gracia era desparramada en el público. Y otro punto para aprender en el versículo 4, empezó a producir división entre los oyentes. Y por último, del versículo 5 al 7, se levantan hombres perversos para hacer planes malvados contra Pablo y Bernabé. ¿Cuántas cosas produce en la palabra de Dios ser predicada? Quizás has tenido en tu vida alguien que te empieza a rechazar, algún pariente, algún amigo, por predicar. No es algo nuevo, ya le pasó a los apóstoles. Y es así, cuando enfrentamos y confrontamos con la palabra de Dios, nos encontramos pecadores, nos encontramos sucios delante de Dios. Y eso a veces es chocante para las personas, es algo que irrita a aquel que lo escucha. Pero ellos seguían gozosos predicando. Tanto es así que empezaron a perseguirlo y aún se sumaron los gobernantes, ¿no es cierto? Dice el versículo 5, y se lanzaron para allá a afrentarlos y apedrearlos. Y ellos salen de esa ciudad de Iconio y se van a Listra y Derbe, que estaba entre 40 y 50 kilómetros de distancia. El otro párrafo que hemos leído es que cuando llegan a estas ciudades, parece que el mensaje es hacia toda la ciudad, pero uno solo recibe la palabra, uno solo que encima estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Uno solo escuchó a Pablo y a Bernabé. Por eso donde te encuentres, estás en el tren, en el subte, en el colectivo, en el auto y tengas para quien compartir la palabra, hacelo. Aunque sea uno solo llevarle la palabra, aunque sea uno solo, un hombre, una mujer, un joven que te escuche, un niño, puede ser el cambio y por quien Dios te puso en ese lugar, así como lo hizo con Pablo y Bernabé. Y este hombre lisiado que nunca había caminado, quizás es figura de nosotros. Antes de conocer a Jesucristo, estábamos así, imposibilitados, no podíamos avanzar en nuestra vida, todo había trabas, había dificultades, ¿no es cierto? Un mundo en oscuridad, como dice la Escritura. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él cambió nuestra realidad y ahora podemos andar, caminar, gozarnos, alabar su nombre y llevar su palabra a donde sea. Pero este solo hombre dice que los que vieron la multitud que había sido sanado, empezó la religiosidad, ¿no es cierto? Los hombres y mujeres de aquel lugar de Listra y Derbe empezaron a rendirle culto a Pablo y a Bernabé. Idolatrizaron lo que ellos habían hecho, lo exaltaron más que Dios. Y en el pasaje que hemos leído, no todo completo, pero Pablo y Bernabé, ellos más adelante dice que ellos dijeron, no somos nosotros, es Dios haciendo su obra, es Dios en nuestra vida, es Dios el que nos lleva para predicar la palabra, es Dios quien nos lleva a todas las cosas. Por eso cada vez que entendamos que todo pasa por Dios, exaltémosles a Él, solo a Él, nada para nosotros, sino para Él, para Dios, porque Él es el que predica, Él nos lleva a predicar, Él es el que levanta a las personas de su ceguera espiritual, el que le restaura la familia, el que levanta a cualquier joven de cualquier adicción y cualquier familia puede ser restaurada, solo en el nombre de Jesucristo. No es nuestro poder, dice Pablo y Bernabé, sino es el poder de Dios. Y ese poder es el que te quiere restaurar a ti, que quiere levantarte a ti, llevarte como un estandarte en este mundo con tantas trabas, con tantas dificultades, con tanto pecado, para que puedas ser también tú una luz y la sal, como decía Jesús, que quiere que seamos. Que Dios te bendiga y que este devocional te anime a poder predicar la palabra del Señor. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos
a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.